Hola, soy la doctora María Virginia Villegas, soy médica internista, infectóloga, tengo una maestría en microbiología y un Research Fellow en resistencia bacteriana. Para mí es un honor dar esta charla, muchas gracias a los organizadores de la Fundación Santa Fe y especialmente a Freddy Guevara. Entonces, vamos a hablar hoy de la resistencia e implicaciones terapéuticas de bacilos gram negativos no fermentadores. Yo hago investigación en la Universidad del Bosque, dirijo el área de resistencia bacteriana a infecciones nosocomiales y PROA, y por lo tanto recibo grants de investigación y honorarios por estas compañías farmacéuticas, pero en esta charla no tienen ningún conflicto de interés. Entonces, ¿qué necesitamos saber de los bacilos gram negativos? Son incapaces de utilizar los hidratos de carbono como fuente de energía y lo degradan por vía oxidativa y no por la fermentativa. Las tres bacterias más importantes que debemos de conocer porque son clínicamente relevantes para nosotros son Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, y una de las características más importantes de este grupo es su gran capacidad de volverse multidrogo resistente. Entonces, en la charla vamos a escribir algunos de estos mecanismos de resistencia de estas tres bacterias que son importantes para entender su capacidad de seleccionar resistencia y vamos a hacer algo de aproximación diagnóstica y terapéutica en estas bacterias. Empecemos por Pseudomonas aeruginosa. Básicamente tiene una membrana externa que es una bicapa simétrica de fosfolípidos y lipopolisacáridos incrustada con purinas, pero es bastante gruesa, que evita realmente la penetración de la mayoría de los antibióticos. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa es 12 a 100 veces más impermeable que la Escherichia coli. En esta bicapa existen porinas específicas, característicamente OPRD, que es la que impide el ingreso de los carbapenems, y que se conoce que 30% de las pseudomonas pueden ser OPRD negativas, por lo tanto, 30% podría ser un número estimado de resistencia a carbapenems. Yo cuando pasa el 30% empiezo a preocuparme por presión selectiva. Ahora, de estas también hay purinas no específicas para el paso de otros antibióticos y eso hace que una pseudomona pueda ser carbapenem resistente, pero sensible a cefepime, piptaz o cipro, porque utilizan purinas inespecíficas. Otra de las características de pseudomonas son las bombas de flujo. Existen varias familias que les voy a mostrar, pero la más importante pertenece a la familia RND, que tiene la característica de bombear simultáneamente varios antibióticos y ayudarle con el cierre de porinas a que Pseudomonas se vuelva extremadamente resistente. Entonces, se han encontrado en Pseudomonas la expresión de varias bombas, no solamente RND, que contribuyen a que simultáneamente se boten varios antibióticos de diferentes familias. Entonces, aquí vemos en esta gráfica el cierre de porinas o PRD que le da exclusivamente a los carbapenems, básicamente resistencia porque no alcanzan a penetrar y además con la expulsión a través de estas bombas, en el caso de meropenem, esta pseudomona es capaz de volverse resistente a imipenem y a meropenem. Aquí están las famosas bombas de expulsión que lo que hacen es que toman los antibióticos cuando están pasando a través de la bicapa en este espacio periplásmico, donde recuerden que aquí se concentran las beta-lactamasas de todas, bien sea producidas por los plásmidos o a nivel cromosómico, y cuando el antibiótico está pasando, si no es hidrolizado por estas beta-lactamasas, es tomado por esta bomba tripartita, que es la RND, que tiene, fíjense, solamente este componente que está en el espacio periplásmico, toma el antibiótico y lo expulsa al exterior. Pero por el hecho de que también está enclavada en la membrana interna de la pseudomona, puede tomar antibióticos del citoplasma que ya han pasado, como por ejemplo las quinolonas, que no se afectan por las beta-lactamasas o los aminoglicósidos, y los pueden volver y los puede expulsar hacia el exterior. Entonces eso hace que estas bombas sean muy poderosas. ¿Qué otra cosa es importante? Que Pseudomonas aeruginosa cromosómicamente tiene una cefalosporina que se llama AMC, que es inducible, que es similar a la que tienen los enterobacterales, pero la diferencia es que en el caso de los enterobacterales, como Enterobacter, por ejemplo, Coacae o Serratia, no ocurre una de represión. Eso quiere decir que yo no tengo una sensibilidad absoluta a los antibióticos y de pronto tengo una resistencia durante el tratamiento. Sí, y por eso es que se sabe que la pseudomona, básicamente la cepa salvaje, produce unos niveles basales y bajos de AMC, por lo cual puede dar sensibilidad a todas las cefalosporinas. Pero cuando hay un aumento significativo de esa AMC,
lo que vemos es una resistencia a cefepime, a ceftazidime, a piptazo, pero todavía los carbapenems, por su estructura y su gran capacidad de pasar al interior de este espacio periplásmico, van a todavía ser sensibles. También existen, muy interesantemente, enzimas modificadoras de aminoglicósidos localizadas generalmente en el citoplasma que vienen a través de plásmidos, pero interesantemente en Pseudomonas no se han detectado, como en otros enterobacteriales, enzimas modificadoras de las quinolonas. Pseudomonas también puede adquirir carbapenemasas, como son la BIM, que es la más frecuente en el mundo entero en Colombia, seguida por la IMP. Otro de los puntos interesantes es la presencia de BLES, que realmente no tiene una significancia importante en el caso de Pseudomonas, excepto que si no hay hiperproducción de AMC, la presencia de la BLES se puede llevar especialmente al astronam. Es muy sensible al astronam. Pero recuerden que cuando hay una hiperexpresión de AMC, básicamente se lleva todas las cefalosporinas, incluyendo también al astronam. Ahora, quiero mostrarles esta regla de experto de Pseudomonas aeruginosa en conjunto con el PROA, porque esto tiene que ser una alianza de cómo vamos a reportar ciertos antibiogramas. Esta es cortesía del doctor Germán Esparza. Y es importante que uno suprima en el antibiograma todos los antibióticos para los cuales Pseudomonas no es activo, no tiene ninguna actividad como los que ustedes ven aquí. Es muy importante también que cuando una Pseudomonas sea resistente a cipro se reporte siempre levofloxacina como resistente. Recuerden, cipro es la quinolona más potente para gram negativos que hay. Hay que suprimir colistina, si hay sensibilidad a los betalactámicos. Esto es un antibiótico que se deja de último recurso. Siempre todos los antibióticos anti-Pseudomonas, como son piptazo, cefepime, astronam, ceftazidime, carbapenems, aminoglicósidos, deben reportarse usualmente, idealmente con la MIC. Y recientemente, ceftazidime avibactam, que vamos a hablar de él, y ceftalozone tazobactam. En el caso de fosfomicina, en aislamientos con resistencia difícil de tratamiento, que lo vamos a mencionar, antibiótico que tiene actividad contra Pseudomonas no es el más activo, pero ocasionalmente lo tenemos que usar en Pseudomonas que se han vuelto pan resistentes. Ahora, considere informar si la MIC es menor o igual a 128, así no tenga los puntos de corte para Pseudomonas, e incluir una nota advirtiendo que siempre debe usarse en terapia combinada. Colistina, en este caso, solamente se reporta en aislamiento resistente a ceftazidime avibactam y ceftalozone tazobactam, porque estos dos antibióticos son la droga de elección en Pseudomonas con resistencia difícil de tratar. Esto es el Diagnostic Stewardship, más o menos es una sugerencia que hemos desarrollado gracias a la cortesía del doctor Germán Esparza, para que ustedes cuando tengan una Pseudomonas resistente a ceftazidime, o sea, se ha llevado una cefalosporina muy potente, imipenem y meropenem, idealmente le hagan un carba-NP. Carba-NP tiene una altísima sensibilidad a la presencia de carbapenemasas, no te dice cuál es. Y lo mismo, MSIM, que también podemos utilizarlo y nos detecta la presencia de carbapenemasas. Ahora, si además se adiciona la presencia de ceftalozone tazobactam, recuerde que esta es la cefalosporina más poderosa contra Pseudomonas, pero siempre es hidralizable con cualquier carbapenemasa. Entonces, eso es un buen indicador de que además de la resistencia a carbapenems que se puede dar por otros mecanismos de resistencia, recuerden, cierre de purinas, activación de la pompa de flujo, la resistencia a ceftalozone tazobactam prácticamente te dice que esa Pseudomonas tiene una carbapenemasa. Entonces, lo ideal, básicamente, es un multiplex PCR para que nos diga exactamente qué carbapenemasa es para poder dirigir la terapia. O también se puede hacer un inmunoensayo, que eso toma un poquito más tiempo, pero es un excelente examen, definiendo muy bien que tiene un grupo solamente reducido de carbapenemasas, pero son las más frecuentes que hay en el país. Ahora, esta es la nueva definición de Pseudomonas con resistencia difícil de tratar, donde, como ustedes ven, se llevan todos los antibióticos que estábamos acostumbrados a utilizar y básicamente no quedan sino ceftazidime avibactam, aquí a la derecha, y ceftalozone tazobactam. Y quiero mostrarles que si bien estos antibióticos son estables a la producción de AMC, especialmente ceftazidime avibactam, porque tiene un poderoso inhibidor que es avibactam, que bloquea las AMC, que bloquea las BLES, tazobactam básicamente ayuda con esta nueva cefalosporina
no es tan estable como ceftazidima y Bactam, pero digamos puede resistir en términos generales a dosis terapéuticas la hiperproducción de AMC, BLES, pero fíjense que en el caso de serina, que son la carbapenemasa tipo KPC, no es activo ceftalozone. En el caso de metalobetalactamasas tampoco, por supuesto. Y aquí es donde ceftazidima y Bactam hacemos una estrategia terapéutica que es básicamente adicionar a Stionam, que ya lo vamos a ver. Básicamente, cierre de porinas se afecta mucho menos, activación de las bombas de expulsión se afecta menos ceftalozone que ceftazidime avibactam. Entonces, miremos qué hay en la literatura frente a la actividad de ceftalozone, tazobactam y pseudomonas. Ningún estudio es perfecto, ningún estudio que ustedes van a ver ha sido aleatorizado, doble ciego. Esto es básicamente una recopilación de estudios que prácticamente hemos aprendido en la vida real, donde son estudios retrospectivos y donde tratan de demostrar cuál es la actividad de estos antibióticos que fueron aprobados para otras indicaciones, no necesariamente para bacterias multidrogoresistentes. Entonces, en este estudio, que fue multicéntrico en 20 hospitales en Estados Unidos con un grupo suficiente de pacientes críticos, cuando le dieron ceftalozone tazobactam, que además fue, básicamente lo dieron en forma tardía, uno ya sabe que cuando uno da un antibiótico en forma tardía va a tener menos resultados clínicos buenos, porque prácticamente los pacientes ya han fallado. Y sin embargo, lo que ellos vieron es que básicamente la curación clínica fue el 73%, la microbiológica del 71%, y en el análisis de regresión multivariado se encontró que iniciar ceftalozone tazobactam en los 4 días del cultivo se asociaba a mayor sobrevida, miren el odds ratio, eficacia clínica y curación microbiológica. Por lo tanto, en este estudio demostró eficacia a pesar de su inicio tardío y debe ser siempre una consideración terapéutica para Pseudomonas multidrogoresistente DTR mientras uno descarte la presencia de una carbapenemasa. Este estudio clínico observacional, que vamos ganando experiencia con el antibiótico en 22 hospitales de Italia, incluyeron todos los pacientes adultos tratados alrededor de 4 días con ceftalozone. Miren el número de pacientes, miren las patologías, neumonía nosocomial, que es difícil, infección de piel y tejidos blandos, hito complicada, infecciones intraabdominales, ósea, bacteremia primaria. La mayoría de las cepas, la mitad, perdón, las cepas fueron XDR, extremadamente resistentes, y básicamente con 78% de los aislados resistentes al menos a un carbapenem. La utilización de este antibiótico de primera línea fue en el 40%, algunos de esos fueron terapia combinada o de segunda línea, y básicamente al dar 1.5 gramos de ceftalozone tazobactam cada 8 horas en 70 pacientes y 3 gramos, que es la indicación en neumonía nosocomial y en ocasiones en bacteremia, lo que se mostró es que el éxito clínico, fíjense que un estudio descriptivo global llegó al 83%. Entonces, es bastante bueno desde el punto de vista de una respuesta terapéutica en un antibiótico que definitivamente tiene un excelente perfil para Pseudomonas. Miremos qué pasa con ceftazidima y Bactam. Tiene probablemente menos estudios. Este estudio fue un estudio en que miraron principalmente Pseudomonas aeruginosa. El 80% de aislados fueron Pseudomonas y el 10% fueron enterobacteriales productores de GLES. Aquí vemos todas las patologías para los cuales se dio ceftazidima y Bactam, y el éxito clínico de ceftazidima al final del periodo de seguimiento fue el 90%. No hubo asociación con fallas terapéuticas, si viene monoterapia, no se detectó ningún caso de desarrollo de resistencia, todos los antibióticos lo van a tener, pero probablemente ceftalozone y ceftazidima tienen mucha estabilidad ayudados por estos inhibidores y básicamente no se observaron efectos adversos diferentes a lo que podría ser un beta-lactámico. Ahora, ya en la vida real, nuevamente, muy parecido al estudio de ceftalozone, lo que vemos es la combinación de aislados. En este estudio, 57% eran enterobacteriales carbapenem resistente y el 31% en Pseudomonas. Aquí están las fuentes más comunes, que es muy valioso. El fracaso clínico fue el 29%, la mortalidad a los 30 días del 17% y la recibida a los 5 a los 6 días, el 6% de pacientes. En la terapia, la resistencia a ceftazidima y Bactam se desarrolló solo en 1 de 62 pacientes, que es bastante bueno. Y básicamente lo que ellos concluyen es que la bacteremia primaria o la infección del tracto respiratorio y la puntación SOFA más alta se asociaron positivamente con el fracaso clínico, pero la recepción de ceftazidima dentro de las 48 horas posteriores al inicio de la infección fue protectora.
Entonces, esto lo que nos dice es la importancia, básicamente, de uno empezar un antibiótico tempranamente para la bacteria adecuada. Entonces, en conclusión, ceftalozón, netazoacta y ceftazidima avibactam son 2 antibióticos de última generación activos contra Pseudomonas aeruginosa. Pasemos entonces a Acinetobacter baumannii. Este es uno de los gérmenes con la mayor capacidad de producir resistencia. Tiene una grandísima plasticidad genética que facilita rápidas mutaciones genéticas y reordenamientos en su DNA, integración de determinantes externos transportados por elementos genéticos móviles como plásmidos y transposones. Tiene también constitutivamente esta enzima que tiene Pseudomonas que se llama AMSE, ¿cierto? Y trae múltiples enzimas también. Podemos encontrar todas las carbapenemasas que ustedes imaginen en Acinetobacter baumannii. Y tiene una característica muy especial, es la gran capacidad de formar biopelículas o biofilm que le permite estar aún en superficies secas hasta 6 meses. Se considera que Acinetobacter baumannii es la bacteria número 1 causante de brotes precisamente por su capacidad de quedarse vivito y coleando en cualquier superficie del hospital y si no hacemos una buena adherencia de manos, tocamos básicamente un monitor, el estetoscopio y vamos a trasladar esa bacteria al paciente. Que es muy interesante la acumulación de genes, como se ve en este estudio, que fue una Acinetobacter baumannii que causó un brote, donde cuando lo analizaron, encontraron que este Acinetobacter había tomado prestado genes, imagínense, de las bacterias circundantes, y había básicamente resistencia para aminoglicósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, betalactámicos, sulfonamidas, y muchos de estos genes metidos en esta isla de genes, básicamente pertenecían a otras bacterias como Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, E. coli. Entonces, por eso es que Acineto, básicamente la bacteria que está vivita y coleando, cuando las demás están muertas, él expresa todos estos mecanismos de resistencia y puede sobrevivir a un grupo gigantesco o prácticamente a todos los antibióticos. Ahora, ¿qué tiene interesante? Lo que les dije, la producción de betalactamasas tiene bombas de expulsión muy similares a Pseudomonas aeruginosa. El grupo RND es el que produce multidrogoresistencia. Tiene varias porinas, dentro de las cuales la CARO es la que reemplaza, ¿sí?, a la OPRD en Pseudomonas aeruginosa. Se dice que CARO es prácticamente la porina que evita el ingreso de los carbapenems, que es el que para el ingreso de los carbapenems, y definitivamente tiene una gran capacidad entonces de adquirir resistencia a los carbapenems y a múltiples antibióticos a través de betalactamasas, expulsión de bombas, ¿cierto? Expulsión de bombas con muchos antibióticos y básicamente está CARO. Entonces aquí vemos la caracterización de esta bomba de expulsión. Vemos también básicamente cómo juegan estas porinas un papel importante en la paso o no de antibióticos, y estas mismas porinas las utiliza las bombas de expulsión para botar múltiples antibióticos hacia el exterior. Aquí están nuevamente las bombas de expulsión, donde la tripartita, como les conté en Pseudomonas, que tiene un componente en la membrana externa, uno en la membrana interna y una componente del espacio periplámico, permite tomar los antibióticos en cualquier momento que están pasando al interior de la bacteria y expulsarlos hacia el exterior. ¿Qué debemos saber? Básicamente, desde el laboratorio de microbiología en el tamizaje, también es cortesía del doctor Esparza, fue una guía que desarrollamos, es que siempre hay que informar la detección de Acinetobacter baumannii carbapenem resistente. Uno puede tener Acinetobacter sensibles, eso no tiene importancia, pero el carbapenem resistente ya prácticamente tiene una bandera roja que le está diciendo que tiene una gran capacidad de volverse resistente a un grupo de antibióticos. Y estos son los carbapenem resistentes, los que debemos implementar barreras de contacto. ¿Qué se debe reportar en Acineto? Ampicilina sulbactam, que es prácticamente la droga a elección cuando es sensible, cefepime, ceftazidime, piptazo, IMI, mero, amica, genta, cipro, recuerden nuevamente, si es cipro resistente, el levo también lo es, tigecyclina, que es un antibiótico que con frecuencia encontramos sensible, no lo usamos en sangre, pero es un antibiótico que es muy activo contra Pseudomonas, contra Acineto, colistina, y los nuevos antibióticos como ceftalozón, netazoactam y ceftazidima avibactam no deben ser tramitados ni reportados. Aztreonam y fosfomicina también se consideran intrínsecamente resistentes a Acinetobacter baumannii y no deben ser informados.
La detección de carbapenemasas es mucho más compleja en el caso de acineto porque en el caso del fenotipo solamente se puede hacer la prueba, la tirilla de ETA no tiene una altísima sensibilidad, ocasionalmente la utilizamos cuando no tenemos básicamente el lateral flow o no tenemos el multiplex PCR. Puede dar falsos positivos, como dice aquí, y solo diferencia las metal o beta-lactamasas de las otras carbapenemasas, como son la KPC o la XA48. En el caso del lateral flow, tiene ciertas carbapenemasas, pero recuerden que tendrían que pedir uno donde hay OXA23, OXA40 y 58 y NDM, porque estas son las carbapenemasas más frecuentes en el caso de Acinetobacter baumannii, diferente a lo que vimos en Pseudomonas aeruginosa y diferente de lo que vemos en enterobacterales. Entonces, cuando un acineto es resistente a mero y ampicilina sulbactam y a ceftazidime, uno tiene que sospechar la presencia de una carbapenemasa. Y el PCR es realmente el único que le puede dar un resultado muy confiable y se puede hacer directamente de hemocultivos. Ahora, ¿cuál es el impacto de la detección de carbapenemasa en acineto? Es complejo desde lo práctico. Está una diapositiva del doctor Germán Esparza que me encanta porque dice, carba-NP tiene baja sensibilidad, no es perfecta, es lo mejor que tenemos para un tamizaje inicial, pero no tiene la sensibilidad como lo tiene frente a Pseudomonas enterobacterales. Estas otras pruebas no pueden usarse, no están validadas como el Hodge modificado, por ejemplo. Las plataformas moleculares buscan carbapenemasas de enterobacterales, que son infrecuentes en acineto. La PCR no incluye la mayoría de las carbapenemasas que portan los Acinetobacter baumannii, que los vuelven resistente, como OXA23 y OXA58. Las pruebas de inmunocromatografía pueden ser una opción, pero tendrían que tener los targets que le dije, otras carbapenemasas diferentes. La prueba de ETA detectaría metal o beta-lactamasas, que no son las más importantes. Además, tienen muchos falsos positivos, como lo dije, y negativos, y la detección no aporta desde lo terapéutico porque desafortunadamente no hay ningún inhibidor de beta-lactamasas como ceftazidime y bactam, ni va tampoco a ser imipenem-rebactam, ni meropenem-parvobactam, que vayan a servir para las metaloenzimas en términos generales. Solo cefiderocol podría ser una opción terapéutica. Entonces, una prueba de carbapenemasa negativa tampoco garantiza sensibilidad a carbapenem, ya que existe la OXA51, que es intrínseca en Acinetobacter baumannii, y cierre de Caro, que dan esta resistencia. En términos generales, Acinetobacter baumannii es una caja de Pandora y solamente un múltiplex PCR realmente podría uno ayudarle a definir qué tipo de carbapenemasa tiene. Ahora, ¿cuál es el enfoque general para el tratamiento de las infecciones causadas por Acinetobacter carbapenem resistente? Esto es básicamente un artículo de la doctora Tama, donde dice que en un metaanálisis grande publicado con 18 estudios y 1.835 pacientes, encontraron que ampicilina sulbactam era la droga de elección. Miren las dosis que ellos dan, 18 gramos al día, y en combinación con un segundo agente fue el régimen más efectivo para reducir la mortalidad en pacientes con Acinetobacter baumannii carbapenem resistente. En términos generales, el consenso es que en infecciones leves se sugiere ampicilina sulbactam monoterapia, generalmente 3 gramos cada 4 horas mínimo. En infecciones moderadas, 2 agentes, uno de esos ampicilina sulbactam sensible y el segundo, básicamente, dependiendo de la sensibilidad que tienen, puede ser tigecyclina, puede ser, ojalá que haya un aminoglicósido, a veces toca, pero es bastante difícil encontrar antibióticos porque hay muy pocos antibióticos, como les mostré, activos contra Acinetobacter baumannii. Ahora, una de las cosas que se utiliza es la minociclina. Ellos consideran que es la tetraciclina más activa que hay para Acinetobacter baumannii. Se dosifica a 200 miligramos 2 veces al día. Una de las cosas desfavorables de la minociclina son las bombas de expulsión de acineto que la botan con mucha facilidad. Y le cuesta menos trabajo expulsar a tigecyclina, que si bien in vitro no es tan activa como minociclina, resiste más las bombas de expulsión. Y estudios recientes demuestran que tigecyclina puede ser un excelente agente cuando se aumenta la dosificación, dosis de carga de 200 miligramos y después 100 miligramos cada 12 horas. Ahora, el panel sugiere el uso de polimixina B y no de colistina solo palabolina por su eliminación, por su perfil farmacocinético más favorable. No existe una categoría de susceptibilidad para las polimixinas y Acinetobacter baumannii por el CLSI.
La mayoría de las pruebas sugieren beneficio cuando el MIC es menor de 2. El panel sugiere siempre usar polimixinas como tratamiento combinado en infecciones por este Acinetobacter carbapenem resistente cuando has eliminado ampicilina sulbactam y usualmente atigeciclina, especialmente en tejidos blandos. ¿Y cuál es el problema en términos generales de las polimixinas? Las concentraciones de polimixina en suero logradas con estrategias de dosificación convencionales son muy variables y pueden ser inadecuadas para una actividad bactericida efectiva. Además, para tratar infecciones sistémicas se llega al umbral de nefrotoxicidad. La actividad de las polimixinas intravenosas en el líquido del revestimiento epitelial pulmonar es subóptima, por eso hay muchas dudas de que realmente estén llegando adecuadamente al pulmón. Otra razón poderosa para utilizarla siempre acompañada de 1 o 2 antibióticos más, y hay múltiples reportes de fracaso clínico y aparición de resistencia durante la monoterapia con polimixina. Bueno, ya finalizando con Stenotropomona maltophilia, este es un germen muy interesante porque puede ser un patógeno muy agresivo, pero también un alto colonizador en pacientes que tienen fibrosis quística. Tiene un impresionante número de genes de resistencia a los antimicrobianos y mutaciones genéticas. De hecho, él porta una metaloenzima, razón por la cual en los reportes de antibiograma nunca se reportan ni carbapenems ni betalactámicos, sino las drogas que ustedes van a ver y vamos a discutir. La primera es trimetoprim sulfa, la segunda es una quinolona, en este caso, interesantemente, levofloxacina, la tercera podría ser tigecyclina, y básicamente podríamos también, en algunas ocasiones, con estudios recientes, utilizar ceftazidima y bactam-masastrionam, porque la presencia de esa metaloenzima hace que prácticamente hidrólisis natural ya, naturalmente, a los betalactámicos. Tiene unas bombas de expulsión también muy poderosas y tiene genes también cromosómicos que reducen aún más la eficacia de las fluoroquinolonas. Bueno, ¿cómo se tamiza esta estenotropomona en el laboratorio? Trimetoprim sulfa, como dije, es el antibiótico más importante. Le sigue levofloxacina y minociclina. Y básicamente, si no está en el panel, se sugiere utilizar ITES o discodifusión. Aquí está minociclina, podría ser la opción de tercera línea, ¿cierto? Se utiliza sensidiscos de 30 microgramos. Cipro no tiene tan buen desempeño, levo es lo ideal, ceftazidima y bactam-masastrionam tiene datos recientes de eficacia y, como les dije, podría ser una opción tardía. Para tigecyclina y colistina no hay puntos de corte, sin embargo, reportamos tigecyclina basado en los puntos de corte para otras bacterias porque no tenemos más. Y las pruebas, ojo, de carbapenemasa no están indicadas en Stenotropomona maltophilia. Entonces, ¿cuál es el enfoque general según el panel para tratar Stenotropomona maltophilia? Para infecciones leves, monoterapia con trimetoprim o minociclina o tigecyclina o levo, o no tenemos cefirocol. De estos, el panel sugiere trimetoprim y minociclina como sus agentes preferidos. Para las infecciones moderadas a graves, básicamente se está empezando a recomendar 2 antibióticos simultáneos, como es trimetoprim más minociclina, o trimetoprim con tigecyclina, o trimetoprim con levofloxacina. Si trimetoprim es resistente, pues ya tienen que usar siempre terapia combinada, escogiendo de las opciones que hay. Bueno, ahora, ¿qué estudios hay demostrando que básicamente se debe dar monoterapia o terapia combinada? Entonces, este es un estudio en el cual este metaanálisis del modelo de efectos aleatorios del estudio Cortes sorprendentemente se demostró que la monoterapia tiene efectos estadísticamente significativos sobre la disminución del riesgo de mortalidad. Entonces, siguen habiendo estudios que favorecen la monoterapia, pero el CLSI, de acuerdo al doctor Germán Esparza, prácticamente la nueva sugerencia es que se utilice siempre terapia combinada, especialmente en bacteriemias e infecciones severas. Entonces, en resumen, para el diagnóstico y tratamiento adecuado de Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Stenotropomona maltophilia, se debe conocer muy bien la epidemiología local y los mecanismos de resistencia prevalentes en cada una de estas bacterias para el tratamiento adecuado. Además, tener el apoyo del laboratorio de microbiología para reportar los antibióticos adecuados de acuerdo con el criterio diagnóstico establecido por el CLSI. Ojo, un tamizaje de acuerdo a las circunstancias del paciente, utilizar monoterapia o terapia combinada. La evidencia sigue favoreciendo la monoterapia, excepto en situaciones de resistencia o severidad, y por supuesto, usar un excelente criterio clínico en cada paciente y no tratar las colonizaciones, sino las infecciones. Muchísimas gracias.